Hola, ¿qué tal están? Responsabilidad fiscal. Podemos decir que el pago de impuestos ha sido algo generalizado en el pasado también y que durante mucho tiempo el pago de tributos, lejos de contribuir a la solidaridad, podemos decir, y al bienestar común, constituía más bien un factor más de explotación y sometimiento de las clases populares a precisamente los sectores privilegiados de la sociedad. Campesinos, pequeños comerciantes, por ejemplo, artesanos, en la Edad Media y en otras épocas anteriores, eran obligados a contribuir a las arcas de los nobles y de la Iglesia por medio del pago de los llamados diezmos. Eso durante la Edad Media. Antiguamente, en la época de la Grecia antigua, la Roma antigua, pues también había impuestos que iban a los más poderosos y que pues también era algo pues negativo en muchos casos porque eran impuestos excesivos, etcétera. Indudablemente, actualmente los impuestos suponen el desarrollo de una responsabilidad fiscal o, diríamos, la confirmación de esa responsabilidad fiscal, porque la obligación de pagar impuestos supone que se quiere garantizar el bien común y el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, los impuestos son absolutamente necesarios y son cantidades económicas que los ciudadanos y las empresas están obligados a pagar para proporcionar ingresos al Estado, de modo que éste pueda prestar servicios sociales, servicios públicos absolutamente necesarios. Existen dos tipos fundamentales de impuestos, que son, por una parte, los impuestos directos, que se pagan en función de la capacidad económica de cada persona o empresa, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también existen los impuestos indirectos, que gravan los productos de consumo con los que el pago es independiente de la capacidad económica de cada persona o de cada empresa. Por ejemplo, el famoso IVA, el impuesto sobre el valor añadido. En este sentido, los recursos procedentes de impuestos pasan a formar parte de la hacienda pública y también se establecen los presupuestos generales del Estado que determinan o definen los gastos divididos en distintas partidas. Gastos que realizará el Estado en un año en función, diríamos, del dinero obtenido. Indudablemente hay que insistir en el valor social de los impuestos, algo que a veces pues, no se quiere reconocer suficientemente, pero que es esencial. Si pensamos en estas cuestiones, pues es evidente que esta obligación de pagar los impuestos es algo que, diríamos, se manifiesta en que pagando los impuestos se puede invertir y mantener servicios e infraestructuras básicas en todo el territorio de cada estado. Por ejemplo, en España la red de carreteras depende de los impuestos, el sistema sanitario y educativo público es lo mismo, y las pensiones y prestaciones destinadas a pensionistas, desempleados, personas con discapacidad también provienen de los impuestos pagados. De ahí la importancia de redistribuir la renta también siguiendo los principios de equidad y proporcionalidad que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. De esta manera, los ciudadanos pagarán una gran parte de los impuestos en función de su nivel de renta, según sus ingresos y patrimonio. Aquellas personas con rentas más altas deberán abonar más cantidad de impuestos o mayores impuestos que las personas con rentas bajas. E incluso en algunos casos las rentas bajas suponen que la persona no tiene que pagar impuestos o incluso tienen que devolver dinero. Por otra parte, también hay que decir que el Estado utilizará parte de estos ingresos en gastos sociales que están destinados principalmente para personas de bajos ingresos, generalmente, y esta política también de redistribución tiene como objetivo, indudablemente, fomentar, pues precisamente, pues un mayor bienestar social y también un mayor bienestar individual. En este sentido, también se pretende potenciar la igualdad de oportunidades para lograr una integración social y económica de todos los ciudadanos y reducir las desigualdades económicas que son consecuencia de la diferencia de recursos. El Estado, por supuesto, tiene que diseñar una política fiscal eficiente, tanto en el aspecto informativo o divulgativo, como a la hora de perseguir y sancionar el fraude fiscal o el incumplimiento de estas obligaciones. En cuanto a los tipos de tributos, pues cabe decir que son tres, según también señala el portal de educación cívico-tributaria de la agencia tributaria, que dice:
Hay varios tipos de tributos. Están las tasas, por ejemplo, que se pagan por la prestación de un servicio del Estado, como la recogida de basuras o la expedición del DNI. Están, por supuesto, también las contribuciones especiales, que las pagan determinados individuos cuando una actuación pública dirigida a satisfacer una necesidad colectiva les produce un beneficio especial, por ejemplo, cuando aumenta el valor de una finca de su propiedad por la realización de una obra pública. Y también, por último, están los impuestos, porque a través de ellos se obtienen los ingresos de los que son necesarios para costear las necesidades colectivas, y son cantidades que se exigen de una forma obligatoria. En cuanto a la opinión de los españoles acerca de los impuestos, pues creo que son variadas, pero pues hay un texto del Mundo.es del año 2021 que dice lo siguiente, y sobre este texto voy a hacer algunos comentarios también. Dice, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, el 46% de los españoles cree que paga muchos impuestos. El 39,6% piensa que en España se paga más impuestos en comparación con los países más avanzados de Europa. Un 22,3% de los encuestados piensa que se destina poco a la sanidad, mucho a defensa, y que el servicio público que peor funciona es la administración de la justicia. Asimismo, más del 90% de los españoles opina que existe mucho, 45,5%, o bastante, fraude fiscal, 45,9%. Además, el 45,7% cree que la Administración hace pocos esfuerzos para luchar contra este tipo de delitos. Comentaré algunos de estos aspectos desde mi particular opinión. En realidad, que casi la mitad de los españoles consideren que pagan muchos impuestos me parece pues un error. Un error por varias razones, podríamos decir. En primer lugar, porque podemos decir que realmente, ¿qué es pagar muchos impuestos? Pagar muchos impuestos supone que aparentemente restamos una parte del dinero de los contribuyentes que tienen para sus gastos particulares o para su ahorro, y exigimos que de esa manera se financien los servicios públicos de un país. No me parece que sea mucho dinero, porque en cualquier caso los que pagarían mucho, así en términos absolutos, pues serían los multimillonarios, los millonarios, pero la gente que tiene unos ingresos medios, pues contribuye al fisco con unas cantidades proporcionales a lo que ingresa. Por lo tanto, lo que no puede ser es que un Estado se mantenga sin impuestos, para que se paguen muy pocos impuestos o solo paguen impuestos unos pocos que son muy ricos. Eso es algo imposible de sostener. Por lo tanto, me parece que los españoles no pagan muchos impuestos, pagan los que tienen que pagar. Por otra parte, considera que se pagan más impuestos en comparación con los países avanzados de Europa o más avanzados. Esto también puede ser discutible, porque España no es precisamente un país de los más avanzados de Europa y necesita pues muchos cambios, muchas reformas, y eso precisa de mucho dinero. Por tanto, esto también habría que matizarlo de esta manera. Por otra parte, aquí sí creo que tienen razón los que dicen que un 22,3% de los encuestados que señalan que se destina poco a la sanidad, mucho a defensa, y que el servicio público que peor funciona es la administración de la justicia. Aquí creo que tienen razón sobre todo los que dicen que se destina poco dinero a la sanidad. La sanidad sería lo prioritario, a lo que habría que dedicar más cantidad de dinero sin ninguna duda, porque de ello depende la vida de las personas, ni más ni menos. En ese sentido, pues independientemente de que se dedique más dinero a la defensa ahora por las circunstancias de la guerra de Ucrania, etcétera, lo más oportuno, lo más coherente, lo más justo, lo más, diríamos, racional sería dedicar muchísimo dinero a la sanidad, porque España ya tiene una población bastante envejecida, hay más enfermedades, más achaques, más problemas de salud, y eso hay que remediarlo con más médicos, con más enfermeros, con más enfermeras, con más medios técnicos, más aparatos de TAC, por ejemplo, en todos los ambulatorios, hospitales, que se hagan más pruebas diagnósticas, mejores tratamientos, insisto, más médicos, porque de otra manera pues estamos perjudicando, diríamos, la salud de los españoles, en el sentido de que no se ponen todos los medios para intentar resolver los problemas de salud que puedan tener los ciudadanos. Por otra parte, también el fraude fiscal es verdad que existe mucho, pero ahí el punto clave sería aumentar el número de inspectores de Hacienda, de tal manera que se controlara de forma más minuciosa los posibles fraudes fiscales,
de todo tipo, los más grandes, los más pequeños, los de nivel intermedio, etc. Y a partir de ahí pues se conseguiría pues que los impuestos pues realmente cogieran otra vez prestigio o que simplemente se prestigiaran y sobre todo que el Estado funcionara mejor en todos los sentidos, especialmente en el ámbito sanitario y en otros ámbitos. En ese sentido, pues cabe decir que esta es una tarea pendiente que tiene España y yo creo que estaría bien que el gobierno de la nación, el gobierno central, hiciera campañas informativas sobre para qué sirven los impuestos, porque parece que todavía mucha gente no entiende suficientemente la utilidad que tienen los impuestos que se pagan por parte de los ciudadanos. Creo que habría que hacer campañas explicativas, campañas de formación, en prensa, en televisión, en anuncios televisivos, de radio, etcétera, para que la gente tomara conciencia de que si una persona paga muchísimos impuestos es buena señal, es que ha ganado grandes cantidades de dinero. Y si paga unos impuestos a un nivel normal, también es porque tiene unos ingresos medios altos. Por lo tanto, diríamos que el pagar impuestos supone algo positivo en principio, porque se va a destinar a usos sociales, a mejorar, diríamos, la calidad de vida de los ciudadanos. Porque si esperamos que solo la iniciativa privada lo haga, o la empresa privada, pues realmente eso no va a suceder en la medida en que pensamos. Por tanto, es inevitable considerar que son necesarios los impuestos, y muy necesarios. Por supuesto, tiene que haber pues, unas reglas para el pago de impuestos que sean proporcionales, equitativas, etcétera, y yo creo que ya existen y se están aplicando, pero lo que no se puede pretender por parte de los ciudadanos, creo yo, es pensar que hay que pagar muy pocos impuestos y que luego tiene que haber una sanidad pública maravillosa, una educación pública también maravillosa, con aulas que tengan 15 alumnos nada más, o 10 si es necesario, para que todo funcione mejor. Eso hay que tenerlo presente en la mente, pero mucha gente no lo piensa. Por lo tanto, estas campañas informativas sobre la necesidad de los impuestos serían realmente absolutamente indispensables para que los españoles, muchos, por lo menos, o una parte de los españoles, se dieran cuenta de esta necesidad de los impuestos y de que hay que ser responsables fiscalmente y pagar religiosamente los impuestos, porque de esa manera mejorará el país, se potenciará España también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a todos los demás que me están viendo y escuchando, y hasta siempre.